El hombre que robó la Torre Eiffel, 2 veces. La Torre Eiffel cuenta con 324 metros de altura. Situada en el extremo del cuerpo de Marte a la orilla del río Sena, es el símbolo de la capital francesa. Este monumento cuenta con la estructura más alta de la ciudad. Fue construido por Gustave Eiffel con motivo de la Exposición Universal de 1889, que conmemoraba el primer centenario de la Revolución Francesa. Su construcción duró 2 años, 2 meses y 5 días, y fue una auténtica proeza técnica y arquitectónica. Utopía realizada. Actualmente constituye el símbolo más representativo de París. Este ingeniero apasionado y realmente genial supo rebasar sus propios límites para legarnos monumentos como la cúpula del Observatorio de Niza, la estructura metálica de la Estatua de la Libertad o incluso el puente ferrocarril de Burdeos. Vistas del campo de Marte y la escuela militar desde el alto del Trocadero antes de la construcción de la Torre Eiffel. A finales del siglo XIX fue la demostración del ingenio francés personificado por Gustave Eiffel un punto culminante de la era industrial. Inmediatamente experimentó un éxito inmenso. Entre 107 proyectos, el elegido es el del empresario Gustave Eiffel. Sufriendo una corrosión muy frecuente, la Torre Eiffel no conocerá verdaderamente un éxito masivo y constante hasta los años 60, con el desarrollo del turismo internacional. Ahora acoge a más de 6 millones de visitantes cada año. Durante la primera mitad del siglo XX era vista como una construcción fea e inútil. Había quedado allí porque nadie quería tomarse el trabajo de desmontarla y los turistas no estaban muy interesados en fotografiarse frente a ella. En 1925 la prensa local informó sobre el deterioro que sufrió la estructura y el alto coste que supondría su reparación. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, Victor Lustig, un reconocido estafador que para sus 30 años era un delincuente buscado en casi toda Europa. Solía realizar viajes entre París y Nueva York, y una de sus estafas más conocidas fue la máquina de impresión de dinero. Lustig enseñaba a sus clientes su máquina, una pequeña caja en la que previamente había introducido 3 billetes auténticos de $100, y demostraba cómo era capaz de copiar un billete, aunque para ello se necesitaban 6 horas. El cliente, pensando que esto daría ganancias, compraba la máquina a un precio alto, normalmente más de $30.000. Durante las próximas 12 horas, la máquina producía en efecto otros 2 billetes de $100, pero después ya solo salía papel en blanco. En el momento en que los clientes se daban cuenta que habían sido estafados, Lustig ya estaba muy lejos. Por aquel entonces se encontraba en París en ese mismo año, y tras enterarse del problema de la torre, decidió aprovechar la situación. Y de una gran estafa que se convertiría en las hazañas más famosas de la historia, Victor Lustig consiguió vender la Torre Eiffel 2 veces. El primer paso era engañar a una víctima. Contactó para ello con varios comerciantes de chatarra de la ciudad, y haciéndose pasar por un miembro del gobierno, los convocó a una reunión secreta en el prestigioso Hotel de Crillon para hablar sobre un posible acuerdo de negocios. El día de la reunión, Lustig se presentó como el subdirector general del ministro de Correos y Telégrafo, mostrando falsos documentos que así lo acreditaban. El objetivo de Lustig no era vender la torre, sino dejarse sobornar por alguno de los empresarios. Para lograrlo, necesitaba generar el suficiente interés en alguno de ellos como para que considerara la idea. Pues uno de los chatarreros era André Poisson, un joven empresario emergente que buscaba cerrar su primer gran acuerdo comercial y hacerse conocido en el entorno, por lo que no dudaría en hacer lo que fuera necesario para resultar ganador. Lustig se acercó a su víctima, y muy discretamente le pidió un soborno que Poisson pagó encantado. Con el dinero en su bolsillo, el estafador se apresuró a huir de París y se ocultó en Viena. El pobre chatarrero, tras darse cuenta de la estafa, se sintió tan humillado que no se animó a avisar a las autoridades. Tras haber pasado un mes en Viena y al ver que nadie lo buscaba, Lustig decidió repetir el engaño. Regresó a París y fingió nuevamente vender la torre. Pero alguien alertó a la policía antes de lo previsto y huyó de Francia salvándose del arresto por un pelo. Su nuevo destino fue Estados Unidos, en donde continuó realizando engaños sorprendentes hasta que la policía le dio caza y fue encerrado en Alcatraz.
en donde vivió hasta su muerte en el año 1947. El hombre que robó la Torre Eiffel. Si te ha gustado, suscríbete, dale a like y comparte.